en base a los isquiosurales, incluso si notáis mucho la musculatura extensora de la espalda, cuando hacéis lo que sería un patrón efectivo para el propio glúteo. Y luego pues vamos a ver cómo implementar todo este tipo de cosas en un hip thrust, ¿vale? El que sabemos que el hip thrust, bueno, es un poco el ejercicio rey en cuanto al aumento de la masa muscular y de la fuerza del glúteo. Entonces, bueno, para empezar con el glúteo, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente, y es que es un músculo, es de los músculos más potentes que tenemos en todo nuestro cuerpo. De hecho, los diferentes estudios que hay publicados al respecto dicen que es el que mayor capacidad tiene de aplicación de fuerza por centímetro cúbico, digamos, de material muscular, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que es el músculo que más fuerza tiene. Es un músculo que, bueno, ahora mismo, si nosotros tuviésemos esta pelvis, que sería la pelvis de Raúl, pues como bien estaríamos viendo, sería un músculo que englobaría toda esta parte de aquí, iría por esta parte y luego se insertaría en el propio fémur. Entonces, la orientación de las fibras es una orientación diagonal. Todo esto está muy bien, sobre todo pues, para entender cuáles son las principales acciones a nivel anatómico. Principalmente lo que va a hacer es una extensión de la cadera. En este caso, Raúl sube la cadera y se genera una extensión. También sería una abducción de la cadera, que sería, en este caso, Raúl abduce la cadera y sería que se abre. Luego también tendría una rotación externa de la cadera, en el cual se generaría este movimiento hacia acá. Y luego también habría que ver cuál es otra pequeña acción que tiene, pero sobre todo una parte de las fibras musculares. ¿Por qué? Pues bueno, esto lo vamos a dibujar para que lo puedas entender. Así que realización, por favor. ¿Me podría usted pasar el rotulador que le acabo de tirar a nuestro compañero Juan? ¿Sí? Gracias. Bueno, casi. Vaya por Dios. Entonces, básicamente el glúteo, digamos que, bueno, pues sería, imaginemos, este músculo, ¿vale? Entonces, bueno, casi todas las fibras musculares tienen esta orientación, ¿vale? Imagínate que esta es la parte del fémur, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vendría el fémur. Imagínate. Entonces, parte de la musculatura del glúteo, es decir, parte, por ejemplo, que se inserta en la zona, digamos, exterior o, digamos, más alta, sí que tiene una capacidad de generar una rotación hacia afuera, que es lo que estábamos hablando, que era la abducción de la cadera. Pero luego hay otra zona, que, bueno, esto mejor digamos, dibujado estaría así, ¿vale? Digamos que habría un poquito más de zona del propio glúteo por abajo. Hay otra zona muscular, que digamos que sería la zona de las fibras inferiores, en las cuales, cuando éstas se contraen, en vez de generar una rotación hacia afuera, generan una rotación hacia acá. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que básicamente hay dos tipos de mecánica en un mismo plano, dos partes del glúteo. Las fibras superiores tienen capacidad de generar una abducción, mientras que las fibras inferiores tienen una capacidad de generar una aducción, ¿vale? Porque unas van por aquí, cuando yo tenso, esto se va hacia afuera, otras van por aquí, cuando yo tenso, esto se mete hacia adentro, ¿vale? Por eso mismo es interesante entender la biomecánica, porque si no, pues podemos meter la pata de una forma muy gorda cuando hablamos de las diferentes acciones musculares. Y volvemos a repetir lo mismo, que a nivel anatómico unas fibras tengan una capacidad u otra no significa que otras puedan relacionarse de otra forma dentro de ese sistema artromuscular, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que, teniendo en cuenta que Raúl, que es un tío... ¿Cómo estás? ¿Bien? No te me quedes dormido, tío. ¿Qué hago en 10? Estamos en directo. Porque son las 7:15 o algo así, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, lo he clavado. Un poquito, ¿no? Vale. Entonces, teniendo en cuenta que una de las principales acciones musculares que tenemos de nuestro glúteo es la extensión de la cadera, digamos que sería la más importante, os voy a enseñar de qué forma podéis generar una eficiencia de esta extensión de la cadera, ¿vale? La extensión de la cadera básicamente lo vamos a hacer con esta pierna para que todos nuestros coleguitas desde casa lo vean, pues es elevar la cadera de esta forma, ¿vale? A nivel anatómico, lo que nos suelen decir los estudios o un poco la ciencia es que el grosso de la población tiene en torno a unos 30 grados de extensión de cadera. Es decir, que si yo, por ejemplo, trazo aquí un eje, ¿vale? Desde la parte del glúteo y yo mido los grados que hay en esta línea de aquí, pues que serían aproximadamente unos 30 grados. Pero claro, aquí hay diferentes complejos musculares y articulares que se ven involucrados en esta extensión de la cadera. Pues tener en cuenta que la propia extensión de la cadera puede venir por muchas partes. Puede venir tanto por la parte del glúteo, por la parte del isquiosural, o incluso también puede ayudar toda la parte de la musculatura erectora de la cadera y, digamos, lumbar, ¿vale? Todos ellos son extensores.
bueno, no de la cadera, pero digamos sí de la pelvis, ¿vale? Digamos que todo este entramado pues está completamente relacionado. Entonces, si yo lo que quiero hacer es mejorar la parte de la activación del glúteo, tengo que entender cuál es el papel, por ejemplo, del isquiosural. Y es que el isquiosural, el grupo muscular de los isquiosurales, son varios músculos que tienen la capacidad de generar tanto una flexión de rodilla como una extensión de la cadera. Entonces, ambos, o bueno, todos, salvo uno, a nivel anatómico, digamos que no tiene la capacidad de generar una extensión de cadera, lo que ocurre es que no se involucran de esa forma en la propia extensión de la cadera, pero sí en la flexión de la rodilla. Por eso mismo, cuando nosotros generamos una extensión de la cadera con una rodilla flexionada, podemos reducir la participación por parte de esos isquiosurales. Es decir, al ser unos músculos biarticulares, se produce un fenómeno que se llama el fenómeno de la insuficiencia activa, y lo que nos quiere decir es lo siguiente. Cuando un músculo biarticular, es decir, que cruza dos articulaciones, se genera una contracción o digamos que reduce su longitud por una parte, pierde capacidad de aplicar fuerza. Por tanto, una vez que yo genero una flexión de la rodilla y a la vez genero una extensión de la cadera, seguramente reduzca la implicación de los isquiosurales y mejore o potencie la implicación del glúteo, ¿vale? Luego también podríamos tener otro pequeño problema, que sería el de hacer una extensión de la cadera y que muchas personas, por tener un mal control a nivel de core, a nivel, digamos, lumbopélvico, pues que generen una anteversión de la pelvis muy grande, que todo ello, digamos, que genere, digamos, como una especie de tensión a nivel lumbar. Y una de las estrategias que se suelen generar es la de hacer un elongamiento axial. Para ello, lo que vamos a hacer es coger a Raúl y pedirle que coja sus manos y las ponga por encima de la cabeza y que lo que quiero que busque es con los codos extendidos, como si quisiera ir a tocar lo más lejos posible con sus manos, ¿vale? De esa forma se está generando, digamos, un elongamiento a nivel axial que de forma indirecta produce no es una inhibición, pero sí una reducción por parte de la activación de la musculatura paravertebral. Entonces, si yo junto esta parte, digamos, de la elongación axial, si yo junto la flexión de la rodilla y ahora meto la extensión de la cadera, como va a hacer Raúl, pues seguramente tendré una contracción bastante más efectiva por parte del glúteo, ¿vale? Esto solo en cuanto a la extensión. Pero claro, aquí ya puedes dejar de contraerte axialmente. Qué maravilla, ¿eh? ¿Qué tal tu glúteo? Muy bien. Muy bien, ¿no? Sí, hay valoración. Hay valoración. Vale. Pero claro, una de las cosas que estábamos hablando antes era que la alineación, o digamos que las fibras musculares van en torno a los 30 grados de abducción. Entonces, uno de los protocolos, por ejemplo, que yo utilizo con muchos atletas, que ya he enseñado a muchos entrenadores que formamos dentro del curso experto en biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza, es el de generar una preactivación del glúteo en personas que no tienen esa tendencia para poder mejorarla, que sería la parte de generar una contracción por parte del mismo, mejorando la ventaja mecánica. ¿Cómo sería esto? Pues mira, Raúl estaba haciendo antes una extensión de la cadera en lo que sería en un plano completamente sagital, ¿vale? Haz la extensión de la cadera, haz 5 o 6. Vale. Aquí, así, no te preocupes, sin problema. Vale. Aquí lo que hemos visto es que estamos en un plano sagital, pero no estamos respetando este principio de la alineación, porque mientras que las fibras del glúteo de Raúl van en esta forma y en esta dirección, su fémur va en esta dirección. ¿Qué sería lo más eficiente? Pues en este caso, por ejemplo, si lo vamos a hacer con la pierna izquierda, vamos a primero flexionar para conseguir esa parte de dejar de lado el isquiosural y a su vez generar una abducción. Ahora, desde aquí, con una abducción aproximadamente de entre unos 20-30 grados, si nosotros generamos esa extensión, vamos a generar la extensión, sube, sin extender la rodilla. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo. ¿El qué? No puedo. Venga, dale. ¿Pero lo notas mucho? Sí. Es que es una maravilla. Tiene sentido lo que estás diciendo. Tiene sentido. Esto es anatomía, esto es biomecánica, esto es
Esto es una maravilla. Entonces, un pequeño protocolo que podéis realizar es, pues, antes de hacer el ejercicio, realizar unas cuantas repeticiones hasta llegar a una percepción de la fatiga de empezar a notar el glúteo. ¿Por qué no quiero tener una percepción de fatiga, digamos, mayor? ¿Por qué no quiero fatigar el glúteo? Porque lo que yo quiero es activarlo, para que cuando yo llegue al ejercicio tenga una capacidad bastante alta para poder localizarlo y para que el estímulo se vaya al mismo, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres, vamos a hacer una cosa para que le enseñes a la gente o que nos digas un poco cuál es tu percepción entre tres diferentes test, ¿vale? Uno de ellos va a ser, vamos a realizar 6 repeticiones con el glúteo completamente, o sea, con la rodilla completamente extendida. Luego vamos a hacer 6 repeticiones con la rodilla flexionada y luego 6 repeticiones con la rodilla flexionada y abducida, ¿vale? Y mientras, realización, vamos a maquinar todo porque en breves nos iremos al hip thrust. Así que, Raúl, por favor, empezamos con el test. Venga, todos en vuestra casa, en el chat, venga, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, ¿qué tal? ¿Isquio? Bien. ¿Has notado mucho el isquio? Bueno, se nota. Se nota un poquito. Se nota. Vale. Si tuvieras que darle, si el 1 es, o sea, si el 0 es que notas mucho los isquios y el 10 es que notas mucho el glúteo, ¿qué valor le darías? Un 5. Un 5, es decir, mitad, mitad. Sí. Vale. 50-50, que se dice en mi casa. Vale. Vamos ahora Y en la mía. y a la tuya. Pero así, ¿eh? 50-50. Vale. Ahora flexionamos la rodilla y venga, 6. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? ¿Qué tal ahora? Un 7 para el glúteo. Un 7 para el glúteo. Vale. Hemos mejorado aproximadamente un 20%, ¿no? La activación del glúteo con respecto a, o por lo menos la percepción de activación del glúteo con respecto a la percepción de activación del isquiosural. Muy bien, hemos abducido, hemos generado esa pequeña abducción y ahora vamos a generar esa extensión en este punto. Y ahora vamos a ello, Raúl. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal ahora? Dios. Muy bien. Un 10. Un 10. No, Pues ahora... Se nota que hay una alineación. Vale. Se nota esa mejora de la mecánica muscular, de la contracción, etcétera. Vale, pues si os parece, ahora, una vez que hemos visto todo esto, lo que vamos a hacer va a ser, pues, ya teniendo en cuenta cuál sería un poco el protocolo a seguir por parte de cualquier persona que lo que busque sea una mejora de la eficiencia de la activación del glúteo, vamos a coger Raúl y yo y nos vamos a ir a enseñarte o cuáles serían los tips principales que tendrías que realizar en un hip thrust. Entonces, realización, ¿nos acompañas? Vámonos. Follow the leader, follow the leader. Sígueme. Follow the leader, follow the leader. Sígueme. Bueno, ya estamos por aquí, chicos. Hablo como si hubiéramos hecho algún corte, pero no hemos hecho ningún corte, ¿no? Buenísimo. Vale. Pues bueno, el hip thrust, básicamente, como ya hemos visto en anteriores... ¿Esto molesta mucho? ¿Lo pongo por ahí? Vale, genial. Mira, vamos a hacer una cosa. Realización no habla. Vale, vamos a hacer una cosa sin ningún tipo de problema y es que vamos a desconectar esto. Estos son cosas del directo. Son cosas de que dices tú, estamos aquí a las 7 y pico y tenemos que mejorar la iluminación para que tú nos veas bien. Todo por y para ti. Bueno, vale, vamos a hacer el hip thrust. El hip thrust, ya, como te he comentado antes, es un patrón de empuje horizontal. Tiene diferentes beneficios que no tienen los empujes verticales y ahora vamos a ver cuáles son. Entonces, antes de nada, lo que vamos a hacer va a ser, pues, replicar lo que sería un hip thrust para que lo veas en tu casa y a partir de ahí vamos a ir desgranando poquito a poco los diferentes puntos a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, Raúl, ¿qué te parece si le damos caña al hip thrust? Vale. Tú, ¿eh? A mí no me hagas así. No te jode. Vienes tú aquí a mi evento a decirme qué, ¿eh? ¿Tú quieres que lo haga o no?
Sí, tío, hazlo. Vale. Vale, vale. Tenemos el hip thrust que, como bien has visto, vamos a alinear, ya que estamos hablando de alineaciones, vamos a alinear mejor el banco. Eso es, ponlo ahí para que esté en la goma bien, sujeto y listo. Vale. Como bien has visto, el hip thrust pues, es esa parte del empuje vertical. Entonces, hay muchas, pero que muchas variantes o, digamos, puntos a tener en cuenta dentro de cómo tenemos que realizarlo. Lo primero de todo, por ejemplo, sería la altura del banco, ¿vale? El banco, realmente la idea es pues, buscar un banco, este por ejemplo mide aproximadamente entre 41 centímetros, 40 centímetros, y la idea seguramente será la de buscar un banco que tenga aproximadamente esas características. Si no, lo que puedes hacer es que si tu banco es bastante más alto, puedes poner unos pequeños bloques para poder conseguir aplicar fuerza con aproximadamente esa diferencia entre el suelo y el banco, ¿vale? Cuando tú te colocas, vamos a venir por aquí, vente por aquí, realización. Cuando nosotros nos colocamos, la idea es que sean las escápulas, la parte, digamos, inferior de las escápulas, la que esté en contacto con el banco, ¿vale? Digamos que ese va a ser como la zona de pivote, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, si Raúl, por ejemplo, abre así, si te das cuenta dónde está la zona de contacto, pues eso, aproximadamente por debajo de las escápulas, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo sin ningún tipo de carga, para que no tengamos que estar, para que no nos moleste mucho. Y vamos a ir punto por punto y luego le añadimos la carga cuando sea necesario interactuar con la barra, ¿vale? Cosas muy importantes. Lo primero, ¿cómo vamos a poner los pies? Porque claro, dependiendo de la abducción o, digamos, la separación que nosotros utilicemos con los pies, podemos mejorar la implicación o no. Y sobre todo también la posición de la altura que hay, ¿vale? Entonces, vamos a verlo por aquí y lo enseñamos, ¿vale? Al principio vamos a poner vamos a juntar mucho los pies, ¿vale? Y los vamos a poner muy cerquita, ¿vale? Vamos a realizar el ejercicio. Vale. En este punto estaríamos en lo que sería un plano completamente sagital, ¿vale? Es decir, estamos realizando una extensión de la rodilla, una extensión del glúteo, etc. Seguramente, si lo realizáis en casa, vais a notar, puede que notéis mucho los cuádriceps, porque el cuádriceps, cuando llega al punto, digamos, más... cuando llega a este punto de acordamiento del glúteo, el cuádriceps, digamos, que no es que esté del todo estirado, pero cuando bajamos, baja, aquí el cuádriceps sí que se estira. Entonces, muchas veces lo que notamos cuando decimos, no, es que noto el cuádriceps, es más bien el estiramiento del cuádriceps, ¿vale? Claro, al final también es un estiramiento, pero es un estiramiento bajo carga, porque quieras o no, aquí también pues, hay ciertas fuerzas que afectan al cuádriceps. Entonces, ahora podemos hacer otra cosa, y es, con esta misma separación, vamos a abrir un poquito los pies, ¿vale? Ábrelos, eso es. Vamos a subir, ¿vale? Aquí, en este caso, tendríamos una pequeña abducción de entre unos 20 y unos 30 grados. En este caso, sería bastante interesante, pero aún así podríamos mejorar alguna cosa que otra. Por ejemplo, si te das cuenta, en este punto en el que está aquí Raúl, si nosotros ponemos una línea en lo que sería el medio pie, esta línea no está pasando directamente por lo que sería la parte de la rodilla, que es lo que a nosotros nos interesa cuando estamos en el punto más alto. Entonces, aún así, a Raúl le haría falta un poquito de llevar el pie un poquito más hacia adelante, hacia la parte de acá. Eso es. Y ahora, extiende del todo. Eso es. Y ahora, si te das cuenta, sí que tenemos una adecuada alineación y sobre todo una adecuada capacidad, digamos, de dirigir muy bien la fuerza. Cuando bajamos, eso es. Ahora subimos un poquito, eso es. Y lo tendríamos de esa forma. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros ahora lo que hacemos es llevar los pies mucho más hacia atrás? ¿Esto también? Vale. Subimos. Ahora, si te das cuenta, la fuerza que se estaría generando en nuestro pie sería la de intentar generar una extensión de la rodilla. Una extensión de la rodilla, haz una extensión de la rodilla con uno. Sería eso. ¿Cuál es la musculatura que genera una flexión de la rodilla? La musculatura isquiosural. Por eso mismo, si tú alejas mucho los pies, vas a conseguir, digamos, un estiramiento y también una mayor activación, un estiramiento no. Bueno, sí, un estiramiento y una mayor activación por parte de los isquiosurales. Claro, hay muchas veces que decimos, ostras, pero realmente aquí también habría una distancia bastante más alta en cuanto a el punto de aplicación de fuerza y el eje, que sería el glúteo, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, si vemos este análisis a nivel biomecánico, podríamos decir, joder, pues esto es interesante para que tengamos unas mayores demandas de glúteo. Entonces, se nos podría ir la olla y hacer un hip thrust con las rodillas completamente estiradas. Y decimos, vale, pues ahora unas demandas de locos. Y hacemos eso. ¿Cuál es el principal problema de esto? Pues que de esta forma no estamos consiguiendo, vamos a descansar, sin problema, eso es, no estamos consiguiendo
quitar de por medio al isquio como estábamos haciendo en la camilla. No estamos consiguiendo ese punto de la insuficiencia activa por parte del isquio. Por eso mismo, el hip thrust es un ejercicio muy bueno en cuanto a el ratio de activación entre isquio y glúteo. Por eso siempre vamos a buscar la flexión de la rodilla, ¿vale? Ahora vamos con unas cosillas más también que son muy interesantes, que es, por ejemplo, cómo hay que relacionar los brazos con el glúteo, ¿vale? Y de hecho hay dos opciones. O bien relaciono los brazos desde un punto de vista, si no lo estoy haciendo con carga, con el húmero, o con los brazos si utilizamos, o digamos con las manos, si utilizamos una barra, ¿vale? No de estarás diciendo tú, Álvaro, ¿qué cojones dices? No te preocupes, te lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Te lo enseño. Vale, vamos a ponernos como si no estuviéramos utilizando ninguna carga, que es como está ahora mismo Raúl. Nos ponemos en la posición. Vale. Los brazos van en la posición en la que está ahora mismo Raúl, ¿vale? En las cuales lo que está haciendo es aplicar fuerza con el tríceps, o digamos, bueno, el tríceps es el que está en contacto, pero aplicar fuerza con sus dorsales contra el banco, ¿vale? Intentando generar una extensión del hombro. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, vamos, levántate un poquito. ¿Por qué hacemos esto? Porque, nos ponte de espaldas, porque nuestros dorsales anchos se relacionan directamente con nuestros glúteos mayores, mediante una cadena cruzada a nivel miofascial y sobre todo también con la dirección de las fibras, ¿vale? Para que te hagas una idea, la dirección de las fibras del dorsal izquierdo coinciden con la dirección de las fibras del glúteo derecho. Aparte de ello, si tenemos aquí un entramado a nivel fascial que se llama la fascia toracolumbar, que mediante una contracción de uno genera una facilitación de la activación del glúteo contralateral. ¿Esto qué significa? Que si yo lo que quiero es potenciar una extensión de la cadera por parte... Uy, he notado una contracción ahí un poco, ¿no? O sea, ha puesto el culo un poco duro, ¿no? Un poquito, ¿no? Vale, vale, vale. Es que me ha asustado, he dicho, casi me rompe el dedo. Si yo lo que quiero es mejorar esa activación del glúteo, lo que tengo que hacer es también mejorar la activación por parte de los dorsales. Por eso, Raúl lo que hace es generar una extensión del codo y también, por lo tanto, se genera una mejora en la activación del glúteo, ¿vale? Vamos a hacer un par de repeticiones para que la gente vea cuál es la diferencia y a partir de ahí pasamos al siguiente punto. Primero sin. Primero sería así. Y luego sería haciendo fuerza. Eso es. Eso es. Aquí Raúl, eso es. Aquí Raúl lo que está haciendo es empujar el banco con los codos. Vale. Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros utilizamos una barra? Porque claro, nosotros con la barra no podemos poner los codos aquí o las manos aquí porque si no la barra se desestabiliza. Necesitamos cogerla. Bueno, pues vamos a hacerlo y enseñaros cómo. Básicamente lo que va a cambiar es el punto de aplicación de fuerza. Un airbag menos. Vale. Ahora lo que Raúl va a hacer va a ser, en vez de centrarse en la extensión por parte del dorsal en el hombro, va a ser mediante la aplicación de fuerza en la barra hacia abajo. Ok, vale, lo tenemos. Vale, cosas más interesantes por parte del hip thrust, la posición del cuello. Cuando nosotros generamos una posición del cuello neutra, o digamos mirando hacia atrás, se favorece la pérdida de estabilidad a nivel lumbar. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú haces el hip thrust normal y corriente, mirando hacia adelante o mirando hacia atrás, la capacidad que tienes de cuando estás bajando generar una anteversión va a ser mayor que la que realmente necesitas para poder activar mucho más el glúteo, que es la de generar una retroversión de la pelvis, ¿vale? La diferencia está entre hacer esto o rotar de esta forma. Si tú lo que haces, como te comentaba, es mantener esto o haciéndolo así, o así, ¿vale? Haciéndolo así, pues va a hacer mucho, mucho peor para tu culo, básicamente. En cambio, si lo que haces es generar una flexión cervical hacia adelante, lo que vas a conseguir va a ser reducir esa probabilidad de que se produzca una anteversión de la pelvis, ¿vale? Que es interesante a la hora de que cuando llegas al último rango de movimiento generes esa extensión, o sea, esa contracción por parte del glúteo, favoreciendo la retroversión. Importante, porque esto, de hecho, veníamos antes Raúl y yo hablando sobre ello y es ¿qué pasa con el perfil de resistencia? Es algo que nosotros hablamos mucho acerca de ello
Y vamos a ver qué es lo que pasa con el perfil de resistencia en los ejercicios del glúteo. Bueno, seguramente te hayas dado cuenta de que aquí el pico de máxima fuerza se produce cuando cuando estamos en lo que sería el máximo acortamiento dentro del ejercicio. Porque, ojo, siempre se dice que es el máximo acortamiento, pero no es el máximo acortamiento anatómico, porque realmente tú lo que haces es llegar a un punto que sería este punto. Pero claro, como hemos visto antes con Raúl en la camilla, tú todavía tienes más capacidad para generar esa extensión del glúteo. Entonces, aquí el glúteo no está contraído del todo, no está en su máximo acortamiento. Aquí sí que estaría en su máximo acortamiento. Por lo tanto, todavía nos quedaría un poquito más de ese rango de longitud para poder seguir avanzando. Lo que pasa es que es un ejercicio que básicamente no se podría mejorar ese rango ese perfil de resistencia porque no hay herramientas, ¿vale? A no ser pues que tengas una persona que sea una especie de spotter, que te tira hacia arriba, que realmente no habría, digamos, forma, porque hay mucha gente que levanta muchos kilos y es un ejercicio con una gran capacidad de progresión, por eso mismo se utiliza mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos que utilizar este ejercicio? Pues bueno, al igual que hay beneficios por la parte de la tensión en el punto de máximo estiramiento, también hay beneficios en la parte de tensión del máximo acortamiento, en el sentido de que es un ejercicio muy fácil de generar una localización del glúteo cuando lo estamos realizando. ¿Cómo lo compensamos? Muy sencillo. Lo que se suele hacer es dividir el volumen de entrenamiento en ejercicios de un patrón vertical con ejercicios de un patrón horizontal. Pues imagínate, si haces 10 series para el glúteo a la semana, 5 que sean de un patrón horizontal, 5 que sean de un patrón vertical. Porque en el patrón vertical, en el punto donde se genera la máxima fuerza, es en estiramiento. Entonces digamos que compensamos una parte de acortamiento y una parte de estiramiento. ¿Bien? ¿Nos dejamos algo? No. Básicamente, vamos ahora al siguiente ejercicio, que va a ser la prensa de piernas. Acompáñame, vamos para allá. Vale, chicos. Nos vamos a meter dentro de la prensa de piernas y es que aquí hay muchas, pero que muchas cosas. Es que esta prensa de piernas es que es comodísima. Es que sí. Mira, para ponerte así, ¿no? Y tomarte una cervecita aquí con los colegas es increíble, ¿no? Ahí sí está mejor, es verdad. La prensa de piernas es un ejercicio muy bueno, sobre todo por la parte que hablamos digamos, de la estabilidad. Vamos a ver cuáles son las principales variables y cuáles son las principales variantes o puntos a tener en cuenta para poder mejorar la eficiencia del ejercicio. Hablamos de que el respaldo es uno de los principales beneficios por ese aporte de la estabilidad. Pero claro, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la relación que hay entre el respaldo y la aplicación y, digamos, la plancha donde nosotros aplicamos fuerza. Porque si nosotros aplicamos fuerza, imagínate, a una plancha que esté en esta posición, pero el respaldo está mucho más inclinado, ¿vale? Ahora mismo habría que inclinarlo, pero básicamente lo que tendríamos que hacer sería ponerlo más inclinado. Realmente no tendríamos esa estabilidad. ¿Por qué? Porque habría dos diferencias muy grandes entre la parte en la que yo aplico fuerza y entre la parte en la que yo estoy, digamos, recibiendo esa fuerza por parte de esa base que sería el respaldo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar normalmente? Dos cosas. O bien, que la angulación por parte de la plataforma donde aplicamos fuerza y la angulación por parte del respaldo sea la misma, para que digamos que ambas fuerzas se encuentren y no haya, digamos, ninguna fuerza resultante que vaya ni hacia arriba ni hacia abajo y me quite esa estabilidad de la que tanto quiero, o bien, si por algún casual tuviera algún tipo de déficit a nivel de tobillo, por ejemplo, de movilidad de tobillo, pues buscar que haya la mínima diferencia. Pues, por ejemplo, si Raúl ahora mismo hiciese el ejercicio de esta forma, eso es, que es bastante complicado, subimos esto. Fijaros que la capacidad que tendría de movilizar el tobillo es bastante poca porque aquí ya se le empieza a subir. Entonces, lo que podríamos hacer sería... Sube un poquito. Ahí, eso es, baja. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer sería como lo teníamos antes, que es bastante más cómodo, pues subimos un poquito. Lo que pasa es que ahora lo hemos subido mucho y ahora vamos a ver cuál es la... Ahora no llegas. Vale, ahora bajamos. Aquí, por ejemplo, para una persona que tiene muy poca movilidad de tobillo, sería una posición eficiente. Lo que pasa es que la idea de que tengamos una adecuada movilidad de tobillo en la propia prensa es para poder mejorar esa implicación por parte del cuádriceps dentro del ejercicio. Porque cuanto más pase la rodilla a la puntera, mucho mejor. ¿Cuál sería el punto efectivo para Raúl? Pues en este caso, un puntito menos. Vamos a hacerlo ahora.
Ahora fijaros que el juego de la rodilla es muchísimo mejor, consigue una mayor profundidad y, por tanto, el trabajo muscular a nivel del cuádriceps es bastante mayor. Vale, colocamos. Vale, una vez que tenemos en cuenta esto, al final, bueno, nosotros en la presa que tenemos, si os dais cuenta, pues bueno, la plancha no es tan grande como para poder elegir, digamos, tanta variedad, ¿vale? Pero en algunas presas que son súper grandes, sí que podemos jugar con lo que sería esa posición de los pies dentro de la misma. Entonces, básicamente, habría que centrarse en 2 puntos, ¿vale? Bueno, sobre todo en un punto y en este punto diferentes alturas, que sería la distancia que nosotros tenemos de nuestra puntera con respecto, pues, a la propia plancha. ¿Por qué me centraría más bien en ese punto de la altura y no tanto la anchura? Porque la anchura lo que va a hacer, digamos que la importancia de la anchura es darle a la cadera el grado de libertad suficiente como para poder moverse de una forma cómoda. Pero lo que yo busco con este ejercicio es que ese grado me facilite una adecuada movilidad por parte de la rodilla y del tobillo, porque el principal objetivo es el de estimular el cuádriceps. Y el cuádriceps funciona sobre todo sobre la propia rodilla. Hay algún músculo, como por ejemplo el recto anterior del cuádriceps, que sí que funciona como flexor de cadera, pero los demás funcionan a nivel de extensores de rodilla. Por eso mismo, lo que vamos a hacer, como Raúl estaba haciendo ahora mismo, es buscar esa posición donde realmente nosotros, a nivel de cadera, a nivel de congruencia articular, pues nos sintamos cómodos, ¿vale? Pero básicamente, como bien te comentaba, tenemos diferentes partes en las que centrarnos en este tipo de ejercicios, que sería o bien un apoyo alto, puedes poner un apoyo más alto, no te preocupes, si ahora mismo no hay cara. Vamos a imaginar que tenemos aquí, vale, ahora sacamos vale, un apoyo alto, en el cual lo que vas a ver es que la rodilla se queda muy por detrás de lo que sería la puntera, por tanto, la activación será más en la parte, digamos, de la cadera, ¿vale? La parte de los isquios, la parte del glúteo. Y luego tendríamos un apoyo bajo, que sería lo que estábamos realizando antes. Vamos a ponerlo, eso es. Que aquí lo que pasa es que la rodilla viaja mucho más hacia adelante por la parte de la puntera y, por lo tanto, consigo una mayor activación por parte de los cuádriceps. Claro, aquí hay mucha gente, bloqueamos. Aquí hay mucha gente que diría, joder, pues de puta madre, pues si activa más el glúteo lo voy a hacer. Yo personalmente no te lo recomiendo, porque para realmente meter volumen de entrenamiento en este ejercicio, cuando normalmente el factor limitante es el cuádriceps y lo que tú buscas es el glúteo, pues para eso no metas el volumen de entrenamiento aquí, mételo en otro ejercicio que tenga una mejor características para el glúteo, ¿vale? Luego vamos a ver cosas interesantes sobre el perfil de resistencia. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a hablar sobre el perfil de resistencia? Vamos a poner una goma elástica, que la tengo aquí, en la cual lo que vamos a ver va a ser cómo tendríamos que utilizarla. Es de una forma súper sencilla y es, en este caso, lo que vamos a buscar son 2 cosas, ¿vale? Hay 2 opciones. O bien lo que hago, por ejemplo, es realización, vente por aquí. O bien lo que hago es, por ejemplo, utilizar la banda elástica. ¿Para qué? Pues imagínate, lo voy a poner así de una forma. Vale, una banda elástica para colocarla de esta forma y que conforme yo bajo la carga, bajamos la carga, vamos a sacarla. No te preocupes que si se suelta no te llevas un gomazo. ¿Vale? Si te das cuenta, conforme baja la carga, la goma se estira. ¿Esto qué significa? Que si yo aquí pongo 200 kilos, tendría 200 kilos arriba, pero igual abajo del todo tengo, imagínate, 180 kilos. Es decir, tengo un 10% menos, ¿vale? Tengo esta forma en la cual yo le meto muchos kilos y conforme bajo me resiste, o tendría otra forma que sería la siguiente, y es, yo puedo colocar la banda por este punto y después colocarla así, en la cual, pues igual, abajo del todo tengo 180 kilos y ahora conforme subo, lo que tendría sería pues más kilos. Es decir, imagínate, 180 y ahora como me resiste la banda, tendría 200 kilos. Si te das cuenta, la diferencia es la resistencia de la propia banda. Y, por ejemplo, dependiendo de si tienes más o menos kilos en la propia prensa, pues te puede interesar una u otra. Si tienes muchos kilos, puedes poner la banda, digamos, de arriba hacia el medio. Si tienes pocos kilos, lo que puedes hacer es intentar que te vaya arrastrando poco a poco, ¿vale? Porque es interesante ajustar el perfil de resistencia en este ejercicio. Por una cosa súper sencilla. Acuérdate de que cuando tu cuádriceps está completamente elongado, la capacidad que tiene a nivel contráctil es menor. Si a eso le sumas
que en este ejercicio, conforme mayor es la profundidad, el brazo de momento sobre la rodilla, es decir, las demandas sobre la rodilla son mayores y por lo tanto tu cuádriceps tiene que activarse y que contraerse de una forma mucho mayor, pues tenemos el escenario perfecto para que sea ese punto en el que tú falles. A nosotros lo que nos interesa es un fallo técnico y es un fallo, digamos, real por parte de que si fallas sea porque tu cuádriceps no puede más, pero no puede más de activarse, de contraerse, no porque no pueda contra esas demandas, ¿vale? Digamos, fundirlo al 100% de una forma inteligente. No podríamos hacerlo si no lo ajustamos de esta forma con la banda de resistencia, la cual, cuando tú bajas, en la parte de máxima elongación, en la parte, digamos, de máxima profundidad, tienes la menor carga y conforme subes, mientras que tu cuádriceps se va acortando, va pasando por ese rango medio, y aparte de ello, va reduciéndose el brazo de momento, porque tu rodilla se va alineando bastante bien con tu pie, vamos teniendo una mayor carga. Entonces, digamos que a nivel de torque, que hablamos el primer día, pues sería mejor. Es decir, en este punto, vamos a ponernos en el punto de máximo acortamiento. Fíjate que es donde mayor carga tenemos, pero el brazo de momento, si nosotros tenemos en cuenta que la línea vendría por aquí, pues el brazo de momento sería muy poquito. Ahora, nosotros bajamos, empezamos a tener un mayor brazo de momento, porque fíjate que vendría por aquí, el brazo de momento estaría por aquí, y, claro, encima yo tengo un mayor brazo de momento, porque estaría por aquí, y aquí estaría el brazo de momento, y aparte de ello tengo todo mi cuádriceps completamente elongado. Entonces es el escenario perfecto para que Raúl, cuando empiece a empujar, no pueda. En este caso ha podido, porque está fortísimo. Pero normalmente si le ponemos muchos kilos, pues será esa parte en la que normalmente la gente falle. Lo que buscamos es fallar porque realmente es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Subimos, bloqueamos. Y ahora vamos con una última cosa que también es bastante interesante, y es cómo actúan los brazos. Los brazos actúan para poder sujetarte de la mejor forma al propio respaldo. Yo personalmente lo que te recomiendo es lo siguiente, y es que utilices unos straps, como estábamos utilizando durante el primer día en los jalones, y es que te pongas unos straps y que los utilices para amarrarte de una forma adecuada a lo que serían las asas. Pero ojo, en este caso, por ejemplo, no las asas que tenemos, como estamos viendo ahí, digamos, para bloquear, o sea, no para, sí, bueno, para bloquear los raíles, sino las asas que tenemos justo aquí abajo y utilizaríamos los straps para quitarle toda la carga posible al antebrazo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponernos un strap, este es el derecho, para que lo vean. Eso es. Entonces, de esa forma, nosotros podemos generar una tracción, ¿vale? ¿Vale? Generaríamos una tracción para pegarnos lo máximo posible y poder estar mucho, pero que mucho más estables, ¿vale? Sube un poquito. Ya está. Vale, lo tenemos. Pues, chicos y chicas, vamos ahora al siguiente ejercicio, que es un ejercicio que estoy seguro de que os va a molar mucho, y vamos con una buena parte de Science. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, Raúl, por favor. Raúl, Menterna, ¿cómo vas a salir tú de ahí? Estas son las cosas, claro, que dices tú, ajusto un perfil de resistencia, sí, pero luego cuando salgo puede ser una trampa mortal, ¿eh? Vale, vamos a hacer ahora un pequeño experimento para que veáis cuál es la función de la biomecánica cuando hablamos de, vamos a poner ahí el banco, cuando hablamos de las fuerzas. Ya sabéis que yo soy un gran amante de la biomecánica, si no, pues obviamente no estaría aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser, pues, analizar cuál es la activación del recto anterior del cuádriceps en una sentadilla búlgara. Entonces, ¿por qué vamos a elegir la sentadilla búlgara? Cuéntanos un poco cuáles son, mientras que yo conecto todo, cuáles son las características de la sentadilla búlgara, por qué nos interesa, etcétera, etcétera. Vale, pues la sentadilla búlgara es un ejercicio muy interesante. Uno, porque vamos a trabajar a nivel unilateral, es decir, vamos a trabajar primero una pierna y luego otra. Y luego lo que vamos a analizar, que por eso vamos a poner los electrodos de electromiografía en la pierna, es simplemente porque es un ejercicio que en función de la posición que tú adquieras y de la consciencia a nivel de activación que le quieras dar al movimiento, puedes activar más una parte de, pues, una cadena, en este caso la cadena anterior, los cuádriceps, si te echas más para adelante, más para atrás, o todo lo contrario, si te echas más para atrás o más para adelante, pues podríamos hablar de más activación para
para tu zona glútea, para tu zona de lo que sería la parte de los isquiosurales. Entonces, me pasa como Álvaro, macho, que a veces empiezo a hablar y me repito. Entonces, ¿por qué es interesante también la sentadilla búlgara? Bueno, mucha gente habla de sentadilla búlgara, zancadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejercicio que es muy interesante de analizar porque a nivel de estabilidad, como hemos hablado antes y que es uno de los principios fundamentales a la hora de seleccionar un ejercicio, la sentadilla búlgara nos otorga una mayor estabilidad que respecto a unas zancadas. Unas zancadas, si os fijáis, cuando vais andando, lo que va pasando es que vas, en cada paso que vas dando, vas generando un mayor impacto y las demandas de estabilidad hacia la rodilla, que es la que te mantiene estable de cada paso que vas dando, pues son más elevadas. Además, otra cosa interesante es que, bueno, podemos ver también diferencias de activación en función de si utilizamos una barra, una mancuerna, dos mancuernas. Es decir, es un ejercicio que respeta mucho lo que sería el joint by joint, movilidad por parte del tobillo, estabilidad por parte de la rodilla, movilidad por parte de la cadera y que al final nos interesa mucho analizar qué es lo que sucede. Y que al final, como decía, nos interesa mucho analizar qué es lo que sucede con un ejercicio técnicamente tan complejo, pero que técnicamente que nos va a poder dar una riqueza a nivel de estímulos en función de cómo lo hagamos. Entonces, bueno, la idea, como comentábamos, ¿no, Álvaro?, es intentar ver qué sucede en la musculatura del cuádriceps, ya sabéis, musculatura biarticular, donde vamos a ver ese complejo que cruza la rodilla y la cadera, ese complejo que sería extensor de rodilla y flexor de cadera. Y bueno, ¿quieres explicar un poco cómo lo estamos midiendo? Vale, básicamente lo que hemos hecho ha sido poner tres electrodos. Uno de ellos, que va a ser el electrodo neutro, que va, digamos, asociada a una superficie ósea. Y luego, eso es, que está en la rótula. Y luego, dos electrodos, que están uno muy juntito del otro, que van a ser los que van a medir y van a captar toda la parte de la actividad muscular. Que ¿vale? sería la parte positiva y la parte negativa. Eso es. Vamos a bajarnos. Neutro, positivo, negativo, dentro de un mismo. Eso es. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser tres protocolos, ¿vale? Muy sencillitos. Vamos a hacer, con el propio peso corporal de Raúl, una sentadilla búlgara normal y corriente, con el objetivo de generar una fuerza a nivel vertical para ver cómo se comporta el cuádriceps. Después vamos a hacer la adaptación de esa sentadilla búlgara para intentar maximizar la activación por parte del cuádriceps y después vamos a hacer la adaptación de la sentadilla búlgara para intentar quitarle toda la carga posible a un cuádriceps, ¿vale? Entonces, si te parece, hacemos primero la sentadilla búlgara normal y corriente, un torso inclinado normal, una zancada normal, etcétera, y vamos a ver un poco pues, qué es lo que nos dice, en este caso, el electromiógrafo, qué está pasando con tu rodilla, ¿vale? Bájatelo un poquito más para así garantizarnos que no hay ningún tipo de problema. Vale, en este caso lo que vamos a hacer es coger una amplitud neutra, por así decirlo, y lo que vamos a variar es la inclinación o la flexión de cadera, ¿te parece? Eso es. Podemos jugar con muchas variables, podemos jugar con la amplitud entre las dos piernas, con la inclinación que tienes o la flexión de la cadera. No, pero yo jugaría con todo. O sea, yo haría ahora mismo una zancada normal, una inclinación del torso normal y una fuerza vertical. Y después hacemos una zancada cortita, una inclinación recta, etc. O sea, vamos a irnos de un extremo a otro, ¿vale? Estamos juguetones. Estamos juguetones. Vamos, ya que estamos aquí, ¿no? Vamos a hacer la cosa bien. Muy bien. ¿Vale? Venga, pues nos colocamos. Cabe destacar que la pierna que vamos a analizar es la que tiene que ir adelante, ¿no? Claro. Vale. Le vamos a dar a iniciar prueba. Y cuando quieras. Hago 4. 5. Venga. Vale. Habría tenido una posición neutra, una amplitud neutra, a ver. Flexión de cadera neutra. ¿Todo correcto? Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no ha pillado una. Vamos a volver a repetir. Repetimos. Eso es. Vale, espera. La cosa es que se ha desconectado.
Vaya por Dios, vamos a intentar volver a conectarlo. Bueno, pues vamos a aprovechar para que pongáis en el chat que hoy estáis poco habladores. Ponednos qué creéis que va a pasar en función de las posiciones que vamos a adquirir. Como ha dicho Álvaro, vamos a jugar con la flexión de cadera, es decir, con la inclinación que voy a tener yo en cuanto a la posición del torso, más o menos, qué va a pasar ahí y qué va a pasar si yo hago una mayor o menor amplitud entre las dos piernas. A priori, la idea estaría bastante clara. Lo que pasa es que cuando haces unos test, pues te pueden salir cosas contradictorias y tienes que analizar el por qué está sucediendo una cosa u otra. Vale, ya está conectado. Vamos a darle caña. Vale, lo repetimos. Vamos a probar. Venga, otra 6. posición neutra. Eso es, posición neutra. 5 repes, ¿vale? Venga, colócate y te aviso cuando empezamos, ¿vale? Repetimos, posición del torso neutro y amplitud neutra. Eso es. Vale, iniciar prueba, todavía no empezamos. Vale, cuando quieras. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Finalizar prueba. Y ahora la vamos a guardar. Por ahora no vamos a hacer mucho descanso porque, bueno, Raúl es un tío que está muy fuerte, que básicamente, ¿cuánto peso mueves en zancadas ahora mismo? Bueno, ahora estoy en un muy buen momento. Estoy moviendo 70 kilos en zancadas. ¿A cuántas repes? Unas 20 repeticiones más o menos. Otra cosa que vamos a hacer es que ahora cuando terminemos de hacer los 3 tipos de sentadilla búlgara, pues veremos la diferencia en cuanto a picos de activación. Eso es. Vale, vamos con la búlgara para cuádriceps. Para ello lo que vamos a hacer va a ser una menor zancada para poder conseguir una mayor flexión de rodilla y un mayor desplazamiento de la rodilla sobre la puntera. Después, un torso completamente perpendicular al suelo. Y la idea es que cuando generes la fuerza tiene que ir hacia allá, hacia atrás, ¿vale? Para poder enfatizar en lo que sería toda la parte de la extensión de la rodilla. Lo mismo, bajamos controlado, subimos controlado y vamos a ello. Espera un momento, ponte por ahora con la rodilla bloqueada. ¿Ahí estás cómodo? Vale. Le damos a iniciar prueba. Venga, cuando quieras. Vale. Finalizar prueba. Le damos a guardar. A priori sí que parece que va a pasar lo que debería de pasar. Tú no le das más. Si no pasa, pues habría que ver por qué. Habría que ver por qué. Eso es. Vale. Y ahora sería todo lo contrario, que es dar una mayor amplitud para generar un mayor trabajo sobre los extensores de cadera. En este caso, pues veríamos más trabajo o más participación por parte de glúteo y isquios. Y además, para incidir más sobre esa extensión de la cadera, lo que vamos a hacer es meter una flexión de la cadera, es decir, voy a llevar mi tronco hacia adelante y lo que va a pasar es que voy a tener mayor flexión de cadera con mayor amplitud y debería de pasar que musculatura de cuádriceps, que es la que estamos analizando, tenga una menor participación porque se la va a llevar toda la cadena posterior. Eso es, ya lo tenemos. Debería. Eso es. Eso es a nivel biomecánico lo que debería pasar. Vale, una zancada más. Yo le metería más. Ahí está. Para que suceda. Para que suceda, eso es. Vale, le damos a iniciar, te aviso cuando empezamos, ¿vale? Venga, vamos. Vale, le damos a finalizar prueba. Bueno, a nivel de sensaciones sí que puedo decir que yo creo que el análisis que va a salir es el correcto. Eso es. Ahora, realización, si te parece, vamos a la pizarra para poder analizarlo todo un poquito y ver qué es lo que nos depara la ciencia. ¿Vamos? Follow the leader, follow the leader. Síguele. Bueno, vamos a ver por aquí algunas cosillas que tengamos. Vamos a ver qué sucede. ¿Se tiene que acercar realización? No, por ahora no. Vamos a verlo nosotros.
Y ahora lo enseñamos para allá, para verlo. Vamos a comparar por ahora. Vale, tenemos que la segunda es cuádriceps normal, ¿vale? Que sería la línea rosa. Y luego tenemos que la primera es cuádriceps con el objetivo, digamos, de mejorar la activación en el mismo. Entonces, vamos a enseñároslo para que veáis cómo ha sido la activación y las gráficas y los picos de activación para que veáis que, por lo menos, cuando comparamos la sentadilla búlgara normal con la sentadilla búlgara pensada para cuádriceps, sí que hemos conseguido, en prácticamente todas las repeticiones, una mejora de la activación. Entonces, mira, lo vamos a enseñar por aquí. Me va a venir. Vale, como veis, la línea 1, si os dais cuenta, aquí la primera prueba es búlgara para cuádriceps, que sería la línea 1, que es la azul. Fijaros que los puntos de activación son los máximos y la segunda, que sería la búlgara normal, que es la línea rosa, es donde menos tenemos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar ya que sabemos que hemos mejorado la activación por parte del cuádriceps en comparación de la normal con el de cuádriceps, con la búlgara pesada para el cuádriceps, ahora vamos a comparar la de cuádriceps con la de glúteo. A ver qué es lo que ha pasado. ¿Se podría decir que vamos bien? Se podría decir que vamos muy bien. Ahora a ver si hay una mayor activación por parte de la cadena posterior. Vale. Aquí lo que tenemos es que la segunda es la rosa. Entonces, fijaros cómo la implicación por parte del cuádriceps ha sido muy poquita cuando lo comparamos con la primera, que, si os dais cuenta, aquí nos sale que es la prueba de la búlgara para cuádriceps y fijaros que la activación ha sido mucho menor. ¿Qué nos dice esto? Pues básicamente lo que nos dice es que la activación ha sido muchísimo mejor en la que nosotros a nivel biomecánico hemos puesto esas herramientas y por lo tanto hemos conseguido un mayor estímulo única y exclusivamente con 6 repeticiones con el propio peso corporal de Raúl. Así que, digamos que podríamos decir que lo hemos conseguido. Oh, yes. Y ahora llegó el momento. Espera. Y ahora llegó el momento más esperado. ¿Cuál es ese momento tan esperado? ¿Alguien me lo puede decir por el chat? ¿Cuál es ese momento tan esperado? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo con que hay un momento bastante